Bienvenidos al canal de Mirando a la Sociedad. Una niña de 9 años de repente quedó embarazada y estaba a punto de dar a luz. Mientras los médicos y enfermeras intentaban ayudarla, un descubrimiento horrible los dejó a todos atónitos. ¿Qué le está pasando realmente a la niña? ¿Se revelará la verdad con el tiempo? ¿Qué harías si te encontraras ante una situación tan controvertida y misteriosa? No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. ¿Recuerdas compartir tus pensamientos en los comentarios, vale? Por favor, necesito un médico. Es urgente. Pedro gritó, su voz rasgada como si fuera desgarrada por el pánico mientras cruzaba las puertas dobles del hospital como un vendaval. Sus manos temblorosas sostenían con fuerza a Paz, un cuerpo pequeño y débil que apenas podía moverse, presionada contra su pecho como si temiera que al aflojar un solo segundo, ella desapareciera. El sudor corría por su frente, sus piernas temblaban por el esfuerzo de haber corrido con todas sus fuerzas, pero sus ojos reflejaban una desesperación urgente. «Está dando a luz», gritó nuevamente, su voz quebrada, respirando con dificultad como si fuera a ahogarse. «Por favor, necesitamos ayuda ahora». La última súplica salió como un sollozo, acompañada de una mirada suplicante que recorrió la multitud en el vestíbulo. Sin dudar ni un segundo, una enfermera cercana reaccionó rápidamente y presionó el intercomunicador con dedos temblorosos, a punto de soltar el dispositivo. «Camilla a la entrada principal de inmediato», ordenó, su voz aguda mezclada con pánico, y enseguida corrió hacia Paz. Se arrodilló junto a Pedro colocando una mano sobre su hombro para calmarlo, pero sus ojos no podían disimular el horror al mirar a Paz. «Tranquila, pequeña, vamos a cuidarte», susurró con voz suave como si estuviera tranquilizando a un niño, pero por dentro una oleada de ira y confusión la consumía. «¿Qué está pasando aquí?», se preguntó a sí misma, sintiendo como si alguien apretara su corazón. Cuando finalmente llegó la camilla, las enfermeras rápidamente colocaron a Paz sobre ella con movimientos rápidos pero cuidadosos. Pedro intentó seguirlas, sus piernas temblorosas pero decididas, hasta que otra enfermera alta y con rostro serio se interpuso en su camino. «Señor, lo siento, pero no puede continuar», le dijo con voz firme como el acero, aunque su mirada mostraba un destello de tristeza. Pedro retrocedió, su rostro contorsionado por el dolor, sus manos colgando sin fuerzas. «No puedo dejarla sola. Ella es mi responsabilidad», murmuró, su voz ahogada, como si cada palabra fuera lo último de aliento que quedaba en su pecho. Todo comenzó en ese momento, en el amplio vestíbulo del hospital, donde el aire tranquilo fue rasgado por su aparición. Paz yacía en la camilla, su cuerpo tan pequeño que parecía una muñeca olvidada, su vestido blanco grande sobre ella como una manta demasiado amplia, resaltando su fragilidad. Pero lo que hizo que todas las miradas se fijasen en ella no era su debilidad, sino su abdomen anormalmente hinchado, redondo y tenso, como si no perteneciera a ese pequeño cuerpo. Se asomaba por debajo de la tela, creando una imagen a la vez aterradora y desconcertante. Los ojos de Paz estaban abiertos de par en par, brillando con lágrimas, no por el dolor, sino por un miedo absoluto, como si dos piedras preciosas estuvieran atrapadas en una pesadilla. Sus labios temblaban, pero no salía ningún sonido, todo lo que quería decir parecía estar atrapado en esa mirada. Las personas presentes en la sala de espera, desde los pacientes sentados en los bancos de madera hasta los familiares que aguardaban en silencio noticias, voltearon al unísono, con sus rostros transformándose de sorpresa a confusión y finalmente a terror. «¿Qué está pasando aquí?», susurró una mujer de mediana edad cerca del mostrador de recepción, con los ojos bien abiertos como si quisiera devorar la escena frente a ella. Un hombre mayor con un periódico en la mano lo dejó caer al suelo sin darse cuenta, su boca abierta sin poder articular palabra. Las enfermeras, acostumbradas a las situaciones caóticas de emergencias, también se quedaron inmóviles por un instante, mirándose entre ellas con ojos llenos de sospecha y alerta.
Una enfermera joven con el cabello recogido se acercó tratando de mantener la profesionalidad a pesar de que sus manos temblaban ligeramente al tocar el brazo de Paz. En su mente una pregunta se repetía como una alarma: ¿cómo puede un niño estar embarazada? La incredulidad mezclada con una ira contenida hizo que su estómago se apretara, como si hubiera tragado una piedra helada. El ambiente en la sala de espera rápidamente se llenó de una atmósfera densa, casi asfixiante. Las miradas inquisitivas, frías como cuchillos, se dirigieron hacia Pedro, quien permanecía allí, con los hombros temblorosos pero con la mirada fija en la puerta por donde acababan de llevar a Paz. Los susurros comenzaron a sonar, primero discretos, luego se extendieron rápidamente como un incendio. ¿Quién hace algo así? Una mujer embarazada, con las manos sobre su barriga, se levantó bruscamente de su silla, su voz temblando de ira contenida. «Seguro que él tiene la culpa», intervino un hombre cercano, cruzando los brazos sobre el pecho, su rostro oscuro con una evidente expresión de desdén. «Personas como él deberían estar en la cárcel, no deberían estar libres». Otra voz se oyó desde una esquina de la sala, aguda y sin ocultar su rabia. Pedro apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos, con los ojos cerrados como si intentara bloquear la tormenta de críticas que lo rodeaba como una manada de lobos hambrientos. Las palabras acusatorias, afiladas como cuchillos, lo atravesaban, pero no les prestaba atención. En su mente solo había una idea ardiente como una llama imparable: Paz debe sobrevivir a cualquier costo. Pedro cayó al suelo, su espalda golpeando fuertemente contra la pared blanca del pasillo del hospital. Su cuerpo parecía haberse quedado sin fuerzas después de la tormenta emocional que acababa de atravesar. Sus piernas temblaban, incapaces de sostenerlo, y lentamente resbaló hacia el frío suelo. Levantó las manos y las apretó contra su cabeza, los dedos hundiéndose en su cabello hasta hacerle doler el cuero cabelludo, como si quisiera aplastar los ruidos caóticos que lo rodeaban. Pero fue inútil. Los susurros iniciales ahora se habían convertido en murmullos más fuertes, agudos y venenosos, como una colonia de abejas enfurecidas zumbando en el espacio cerrado, cada sonido una daga clavándose en su pecho. «Pervertido monstruo, tendrá que pagar», esos fragmentos de palabras flotaban a su alrededor, atravesando su corazón como espadas invisibles. Mordió sus dientes con tal fuerza que le dolían las mandíbulas, intentando resistir el dolor mental, pero no podía permitirse caer, no ahora, no cuando Paz aún luchaba por sobrevivir. En su mente la imagen de ella tendida inmóvil en la camilla aparecía vívida, y cada segundo que pasaba era como un nuevo corte a su frágil esperanza. Al mismo tiempo, en el quirófano, a pocos pasillos de distancia, el doctor González lideraba al equipo médico con la urgencia y precisión de soldados en el frente. La luz fría de los focos iluminaba el rostro de Paz, ahora pálido como una figura de cera, con los ojos entrecerrados sin ningún indicio de vida mientras el anestésico comenzaba a hacer efecto. Su cabello negro y lacio caía sobre la almohada blanca, algunos mechones pegados a su frente por el sudor, creando una imagen frágil y aterradora. «Haré todo lo que esté en mi poder para salvarte», susurró el doctor González, su voz grave pero llena de una determinación feroz, como un juramento a su propia conciencia. Sus manos, aunque acostumbradas a cirugías complejas, temblaban levemente al tomar el bisturí, pues sabía que esta no era solo una operación, era una carrera contra la muerte, donde cada segundo podía decidir la vida o la muerte. A su alrededor, las enfermeras se movían como sombras, el sonido apresurado de sus pasos retumbando sobre el suelo de cerámica, mezclado con el ruido metálico cuando colocaban las bandejas de instrumentos sobre la mesa. Los bips agudos del monitor cardíaco cortaban el aire, cada latido una alarma urgente, como un tambor que impulsaba al equipo a no perder tiempo. Afuera, el ambiente en la sala de espera y el pasillo se había desbordado, tenso como una cuerda a punto de romperse. Los murmullos dispersos al principio ahora estallaban en acusaciones públicas, flotando en el aire denso como humo venenoso. Una mujer, de pie cerca de la puerta de la sala de emergencias, sostenía su bolso con las manos temblorosas y gritó: «Esa niña no tiene más de 10 años». Su voz quebrada,
mezclada con un horror incontenible y el dolor de quien presencia lo peor de su vida. Un hombre de pie a unos pasos, con la cara roja por la ira, señaló a Pedro encogido en el suelo y dijo con voz rasposa: «¿Y ese hombre? Seguro que él es el culpable de esto». Sus palabras eran veneno puro, haciendo que algunos a su alrededor asintieron con aprobación, sus miradas llenas de desprecio. Desde un rincón alejado de la multitud, otra voz resonó, baja pero cargada de furia: «No podemos dejar que se salga con la suya». ¿Alguien ha llamado a la policía? Ese llamado fue como una chispa, encendiendo la ira en la multitud, transformándola en un grupo caótico listo para actuar. Pedro, aún sentado allí con la espalda contra la pared, sentía como si el mundo se desmoronara a su alrededor. La desesperación lo aplastaba, cada respiración se volvía más corta y difícil, como si el aire mismo lo rechazara. Lágrimas ardientes caían por su rostro, dejando pequeñas marcas en el suelo, pero no tenía fuerzas para secarlas. Nada importaba más que el dolor que desgarraba su alma. Cerró los ojos intentando revivir la imagen de paz en los días tranquilos anteriores, su sonrisa suave, su voz cálida enseñándole inglés, pero todo eso solo aumentaba el dolor en su pecho. Solo ella importaba. No las palabras maliciosas, ni las miradas afiladas como cuchillos, ni las acusaciones que lo rodeaban. Todo carecía de valor ante su único deseo: Paz debía sobrevivir. Una enfermera, con el rostro fruncido por la contradicción interna, se acercó rápidamente. Sus ojos reflejaban compasión, pero su voz permaneció firme, la de una profesional: «Señor, necesito saber qué pasó exactamente». Ella se detuvo frente a él, las manos cruzadas como si quisiera mantener distancia, pero su tono mostraba un intento por calmar la tormenta que lo invadía. Pedro levantó la vista, sus ojos rojos y llenos de lágrimas, su mirada una mezcla de horror y un último atisbo de esperanza que se desvanecía. «Es Paz. Ella necesita ayuda. Nada más importa ahora», gritó, su voz quebrada como vidrio roto, la última palabra atrapada en su garganta como si fuera lo único que aún podía decir antes de derrumbarse por completo. La enfermera asintió levemente, los labios apretados al darse cuenta de que no podría obtener más información de él en ese estado. «Haremos todo lo posible por ella», dijo en voz baja, con la promesa de hacerlo mejor para Paz, y le colocó una mano sobre el hombro de Pedro por un instante, un gesto breve pero cálido, como para darle algo de fuerza en medio de su desesperación. Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar rápidamente hacia la sala de cirugía. De repente, una anciana de rostro curtido y con facciones severas salió del grupo. Sus labios estaban firmemente sellados, sus ojos brillaban con una furia que había reprimido por demasiado tiempo. Se detuvo frente a Pedro con las manos en las caderas y gritó: «Este hombre es una vergüenza. Debería estar en prisión». Su voz resonó por todo el pasillo, afilada como un martillo, haciendo que algunas personas se giraran sorprendidas. «Es cierto. No podemos dejar que alguien como él esté libre allá afuera». Una voz masculina profunda desde atrás apoyó, avivando aún más el fuego que ardía. Sus palabras se difundieron rápidamente, transformando a la multitud en una jauría de lobos hambrientos, sus miradas clavadas en Pedro como flechas afiladas, cada palabra un juicio sin necesidad de un proceso. Pedro sintió la hostilidad rodeándolo, sus manos apretadas contra sus muslos, con las uñas enterradas profundamente en la piel, los ojos cerrados como si quisiera bloquear todos los sonidos y miradas. Pero aún así lo sentía atravesarlo, perforando su alma sin piedad como cuchillos interminables. «Por favor, tranquilícense todos». Una enfermera jefe de gran estatura y con voz autoritaria salió de entre la multitud, levantando ambas manos en un desesperado intento de restaurar el orden. «Esto es un hospital. Estamos aquí para salvar vidas, no para juzgar», gritó, su rostro enrojecido por la tensión, sus ojos barrían la multitud como queriendo someterlos con su voluntad. Pero la multitud no se calmó completamente. Una joven con el cabello recogido y los brazos cruzados frente al pecho se acercó más,
lanzándole a Pedro una mirada llena de ira. «¿Vamos a ignorar esto?», dijo con tono cargado de desdén, los labios apretados como si cada palabra fuera un sacrificio. «¿Cómo alguien puede hacer algo tan repugnante?». Pedro tembló de pies a cabeza, su cuerpo vibrando como una hoja en el viento. La ira y la impotencia lo consumían desde dentro como un fuego que no podía apagarse. Quería levantarse, gritar para defenderse, quería destruir esas acusaciones infundadas, pero sabía que era inútil. Todas las palabras estaban vacías cuando Paz aún estaba en la sala de operaciones, su vida pendiendo de un hilo. Ella era la única razón por la que seguía allí, y por ella estaba dispuesto a soportar cualquier castigo, cualquier maldición, incluso el infierno que la multitud le estaba arrojando. Lo único que deseaba, lo único que lo mantenía cuerdo en medio de esa locura, era ver a Paz salir viva de esa sala de operaciones con aliento en sus pulmones. La tensión en la sala de espera era sofocante. Los murmullos se transformaban en palabras dichas en voz alta, y algunos ya marcaban los números de la policía. El aire se volvía denso, cargado de juicios implacables. Pedro, sintiéndose como una presa atrapada, apretó los ojos con fuerza, tratando de desconectarse del tumulto que lo rodeaba. Pero era imposible escapar del peso invisible de las acusaciones. Cada susurro era un golpe, cada mirada una condena. De repente, un hombre alto y corpulento se levantó de su asiento. Sus pasos resonaron en el suelo, firmes y decididos, dirigiéndose hacia Pedro como un predador que ya había elegido a su víctima. Sin mediar palabra, lo agarró por el cuello de la camisa y lo levantó con brutalidad. «Maldito seas», rugió el hombre, su rostro enrojecido por la furia. «¿Cómo pudiste hacerle eso a una niña?». Pedro quedó paralizado por el miedo, levantando las manos en señal de rendición. Su mente estaba en blanco, atrapada entre la incredulidad y el terror. «Espera, no entiendes», balbuceó, su voz trémula y débil. «No hay nada que entender», gritó el hombre apretando aún más su puño sobre la camisa de Pedro. «Eres un monstruo y pagarás por lo que hiciste». La situación se volvía incontrolable. La furia del hombre era un torbellino, a punto de desatarse sin freno. Justo cuando la multitud comenzaba a agitarse, una enfermera corrió hacia ellos, colocándose entre los dos con determinación. «Detente y suéltalo ahora mismo», ordenó, empujando al hombre para separarlo de Pedro. «Ya hemos llamado a la policía, ellos se encargarán de esto». El hombre soltó a Pedro con un empujón que lo hizo caer pesadamente sobre la silla. Pedro, respirando entrecortadamente, se llevó una mano al pecho tratando de calmarse. El mundo parecía girar a su alrededor y cada mirada sobre él era como una daga clavándose en su conciencia. La enfermera, tras asegurarse de que Pedro estaba bien, se volvió hacia el hombre enfurecido. «Entiendo su ira», dijo con voz firme, pero sin perder la calma, «pero no podemos permitir violencia en este lugar. Deje que las autoridades se encarguen del asunto». Pedro bajó la cabeza, consciente de que no había nada que pudiera decir para cambiar la percepción de los demás en ese momento. Todo lo que podía hacer era mantener la calma por el bien de Paz. Ella lo necesitaba entero, fuerte, aunque su mundo se desmoronara. Unos minutos después, 2 policías entraron en la sala. Sus expresiones eran serias y profesionales, con el peso de su misión reflejado en sus ojos. El murmullo de la multitud se desvaneció, dejando solo un silencio inquietante. Uno de los agentes se acercó a Pedro y colocó una mano firme sobre su hombro, sin intención de amenazar, pero con una autoridad indiscutible. «Señor, necesitamos que nos acompañe», dijo con tono seco pero respetuoso. Pedro trató de resistir, su voz quebrándose en el proceso. «Pero Paz, ella me necesita». El segundo policía lo miró con frialdad. «Investigaremos lo sucedido, pero necesitamos aclarar algunos detalles primero». El alma de Pedro se rompía con cada palabra que escuchaba. Su mente estaba nublada por la preocupación y el dolor, pero sabía que debía cooperar.
Se levantó lentamente sintiendo cada paso como una carga pesada, mientras la multitud lo seguía con susurros y miradas llenas de desprecio. Cada juicio silencioso era como una flecha envenenada perforando su alma. Cuando llegaron a la comisaría, lo llevaron directamente a una sala de interrogatorios. El cuarto estaba iluminado por luces fluorescentes que zumbaban sutilmente, acentuando el frío y el vacío del lugar. Las paredes grises parecían cerrarse sobre él y las sillas metálicas incomodaban más de lo que deberían. «Siéntese», ordenó uno de los oficiales, señalando la silla frente a él. Pedro obedeció, sintiendo el peso de las esposas apretando sus muñecas. El metal frío contra su piel era un recordatorio de la gravedad de la situación. «Soy la detective Rosa, y él es el detective González», anunció el hombre mientras abría un archivo grueso. El sonido del papel al ser desplegado resonó en la sala, como el preludio de una condena. Pedro, con la garganta seca y el alma desgarrada, sabía que la única manera de salir de allí era contar la verdad. Pero la verdad en ese momento se sentía tan lejana como la salvación. «Hemos recibido denuncias que afirman que usted ha cometido un acto sumamente grave», dijo el detective González, sin levantar la vista del informe. «Queremos escuchar su versión de los hechos». Pedro respiró hondo, intentando contener la mezcla de miedo y frustración que lo ahogaba. Sabía que todo dependía de lo que dijera en ese momento. «Paz no es una niña», comenzó, su voz llena de firmeza pero con una emoción latente en cada palabra. «Ella es mi profesora de inglés. Tiene 27 años, pero sufre de una enfermedad rara que hace que su cuerpo parezca mucho más joven. Lo sé, parece increíble, pero es verdad». La detective Rosa entrecerró los ojos, escéptica. «Continúe», dijo, aunque su tono sugería que no creía ni una palabra. «Paz es la mejor profesora de inglés de esta ciudad», insistió Pedro, «y además es una persona increíblemente amable. Hoy, como todos los días, ella vino a mi casa para darme clases. Todo iba bien hasta que de repente sintió un dolor intenso en el abdomen y se desplomó. Me asusté mucho, no sabía qué hacer, así que la llevé al hospital lo más rápido que pude». Los detectives se miraron entre sí, sus expresiones impasibles, como si hubieran escuchado 1000 excusas similares antes. «¿Y espera que creamos esa historia?», preguntó el detective Rosa, ladeando la cabeza con una mezcla de escepticismo y burla. «Suena demasiado conveniente, ¿no crees?». Pedro sintió una oleada de frustración subir por su pecho. Sabía que parecía una historia absurda, pero era la verdad. «No es una excusa», replicó con firmeza. «Cuando Paz despierte, ella misma se los dirá. Incluso ya he visto su diagnóstico médico que confirma su condición». El detective González se inclinó hacia adelante, sus ojos fríos y calculadores. ¿Por qué nadie ha escuchado hablar de esa condición antes? ¿Por qué nadie ha corroborado su historia? Vamos a necesitar algo más que sus palabras, señor. Pedro apretó los puños bajo la mesa, sintiendo como la desesperación se extendía por su cuerpo como una sombra. Sabía que por más que dijera la verdad, no sería suficiente para convencer a esos hombres. En ese momento, la puerta de la sala de interrogatorio se abrió bruscamente. Un hombre con traje impecable y expresión decidida entró irradiando autoridad. «Soy su abogado», anunció, lanzando una mirada fulminante a los detectives. «Exijo hablar a solas con mi cliente». Los detectives intercambiaron miradas de frustración, pero finalmente abandonaron la sala. La tensión en el aire se mantuvo como si las paredes mismas respiraran desconfianza. El abogado se sentó frente a Pedro con una mezcla de preocupación y determinación en su rostro. «Pedro, he hablado con el médico», dijo en voz baja. «Ella está estable y trabajando para resolver esta situación, pero necesitas mantener la calma. Lo aclararemos todo, lo prometo». Pedro dejó escapar un suspiro tembloroso, sintiendo una leve ola de alivio recorrer su cuerpo. «Gracias», murmuró, aunque la sombra de la incertidumbre aún pesaba sobre él.
Esto es un malentendido terrible, pero sé que lo resolveremos. El abogado asintió, aunque su expresión seguía siendo grave. Sí, pero necesitamos pruebas contundentes. Estoy trabajando para obtener los documentos médicos de Paz y contactando a su médico para corroborar su historia. Confía en mí, lo lograremos. Pocos minutos después, los detectives regresaron, sus expresiones tan severas como antes. El abogado se levantó con calma y les entregó un par de documentos. Aquí tienen los informes preliminares que confirman la condición médica de mi cliente, dijo con un tono tranquilo pero firme. La detective Rosa tomó los documentos y los examinó detenidamente. El silencio en la sala era ensordecedor. Finalmente levantó la vista. Esto es solo el principio, dijo con frialdad. Necesitamos verificar cada detalle. Hasta entonces, Pedro permanecerá detenido. Pedro sintió como la desesperación lo envolvía como una tormenta ineludible. Esto es injusto, protestó, su voz quebrándose bajo el peso de la angustia. Paz me necesita, y yo también soy una víctima de todo esto. El detective González cruzó los brazos, su mirada aún estaba llena de escepticismo. Lo entiendo, dijo, aunque su tono sugería lo contrario. Pero hasta que todo esté verificado, debemos proceder con cautela. Pedro cerró los ojos un instante intentando contener las lágrimas. Cada minuto que pasaba lejos de Paz era una eternidad insoportable. Pero sabía que no tenía más opción que esperar y confiar en que la verdad saldría a la luz. Por ella, resistiría. Las horas siguientes parecían una eternidad para Pedro. En la celda fría, cada segundo se alargaba como una agonía. Los recuerdos de momentos felices junto a Paz le golpeaban la mente como fantasmas del pasado, chocando contra la cruda realidad del presente. Sentía que estaba atrapado en una pesadilla sin fin. ¿Paz estaría a salvo? ¿Podría sobrevivir al parto? El miedo lo devoraba desde dentro. En el hospital la situación se volvía cada vez más desconcertante. Paz, con su cuerpo frágil y la barriga hinchada por el embarazo, era trasladada con urgencia hacia la sala de parto. Las miradas de asombro y espanto seguían a la camilla mientras el personal médico se preguntaba cómo algo tan extraño podía ser real. El rumor se extendía rápidamente por los pasillos, ¿cómo una mujer con apariencia infantil podía estar en trabajo de parto? El doctor González, con una expresión de gravedad en su rostro, avanzaba rápidamente hacia la sala. Su mente era un torbellino. Había visto cosas insólitas durante su carrera, pero esto era diferente. Esto lo superaba por completo. ¿Cómo es posible? Se repetía mentalmente como si las preguntas pudieran encontrar respuesta por sí solas. Preparen todo para una cesárea de emergencia. Ordenó con voz firme en cuanto entró en la sala de parto. Las enfermeras y asistentes se movían como engranajes perfectamente engrasados, cada uno en su lugar, preparando el instrumental y asegurándose de que Paz estuviera lista. Paz, tendida en la cama, parecía una mariposa atrapada en una tormenta. Sus ojos permanecían cerrados, su rostro pálido delataba el sufrimiento que había soportado. Su apariencia era frágil, pero su cuerpo gritaba con la urgencia del parto inminente. Sus signos vitales son estables, doctor, informó una enfermera, rompiendo el silencio cargado de tensión. El doctor González asintió en silencio, ajustándose los guantes quirúrgicos con precisión. Muy bien, empezaremos ahora. Tenemos que hacer todo perfecto. Cuando realizó la primera incisión, lo que vio lo dejó atónito. Los órganos internos de Paz eran los de una mujer adulta completamente desarrollada, en perfecto estado. Su útero y ovarios estaban tan bien formados como los de cualquier mujer en sus 20s. Era como si su cuerpo contara dos historias diferentes, una visible y otra oculta. Esto no tiene sentido, murmuró para sí mismo, pero su comentario no pasó desapercibido. Una enfermera jefe, Vera, lo miró con curiosidad mezclada con preocupación. ¿Qué ocurre, doctor?
El doctor González levantó la vista, sus ojos reflejaban una mezcla de asombro e incredulidad. Sus órganos son normales para una mujer adulta. No hay nada, absolutamente nada, que indique que debería tener la apariencia de una niña. El equipo médico continuó trabajando en silencio, cada uno tratando de procesar lo que acababan de escuchar. La sala estaba envuelta en una atmósfera de misterio, como si cada movimiento de los presentes estuviera marcando un capítulo en una historia imposible de comprender. Minutos después, el silencio fue roto por un llanto fuerte y claro. Era el sonido de un recién nacido. La tensión se desvaneció como un hilo que se rompe, dejando paso a una ola de alivio que recorrió la sala. «Es un niño», anunció el doctor González, levantando al bebé para que Paz pudiera verlo brevemente antes de que las enfermeras se lo llevaran para limpiarlo y realizar los primeros exámenes. El doctor, con un suspiro de alivio pero aún inquieto, volvió a concentrarse en Paz. Terminó la cirugía con sumo cuidado, asegurándose de que no hubiera complicaciones. Cuando la transfirieron a la sala de recuperación, la incertidumbre no lo abandonó. El doctor González se quitó los guantes y la máscara, pero su mente seguía atrapada en lo que acababa de presenciar. «Esto no termina aquí», dijo en voz alta, dirigiéndose a su equipo. «Tenemos que investigar más a fondo». Había algo en Paz que desafiaba toda lógica. Algo que no cuadraba y el doctor González estaba decidido a descubrir qué era. Horas después, Paz abrió los ojos lentamente, parpadeando contra la luz intensa de la habitación. Cada parpadeo era un esfuerzo, pero la sensación de alivio la envolvió al darse cuenta de que había sobrevivido. A su lado, una enfermera sostenía a su bebé, envuelto en una manta suave que parecía abrazarlo con tanto amor como su madre estaba a punto de hacerlo. «Paz, tu hijo es fuerte y saludable», dijo la enfermera con una sonrisa cálida. «¿Te gustaría tenerlo en tus brazos?». Las lágrimas brotaron de los ojos de Paz mientras asentía con la cabeza débilmente. El alivio y la gratitud la abrumaban. Cuando finalmente lo abrazó, sintió una paz que hacía mucho no conocía. El llanto que la había contenido tanto tiempo brotó suavemente, liberando todas las emociones acumuladas. «Gracias». «Gracias», murmuró, su voz rota pero llena de felicidad. La enfermera la observó con ternura antes de continuar. «Paz, necesitamos hablar contigo sobre tu condición. El doctor González tiene algunas preguntas importantes». Paz cerró los ojos un instante, preparándose mentalmente para lo inevitable. Sabía que ese momento llegaría. Era hora de enfrentar la verdad. «Estoy lista para explicar», dijo con calma, ajustando al bebé en sus brazos como si él fuera la ancla que la mantenía firme. El doctor González entró en la habitación. La seriedad en su rostro era inconfundible. Se sentó en la silla junto a la cama y tomó un respiro profundo antes de hablar. Las preguntas que llevaba dentro eran demasiadas. «Paz, tus órganos internos están completamente desarrollados como los de una mujer adulta», comenzó, escogiendo sus palabras con cuidado, «pero tu apariencia externa es la de una niña. ¿Podrías explicarnos cómo es esto posible?». Paz respiró hondo, reuniendo fuerzas. «Sufro de hipopituitarismo», respondió, su voz era suave pero segura. «Es una condición rara que afecta mi glándula pituitaria. Por fuera mi cuerpo no ha crecido, pero por dentro soy una mujer adulta en pleno desarrollo». El doctor González escuchó con atención, procesando cada palabra. «Esto explica muchas cosas», murmuró, «pero necesitamos documentar todo con precisión. Será fundamental obtener tus registros médicos y contactar a tus médicos anteriores». Paz lo miró fijamente, luego bajó la vista hacia su bebé. «Entiendo. Haré todo lo que sea necesario para aclararlo todo». Justo en ese momento, una enfermera irrumpió en la habitación. Su expresión era tensa y su respiración acelerada. «Doctor, hay algo que necesita saber», anunció, tratando de mantener la calma. «Pedro, el hombre que trajo a Paz, ha sido detenido por la policía».
Lo están acusando de un delito. El corazón de Paz pareció detenerse. La noticia cayó sobre ella como una avalancha, dejándola sin aliento. Todo su mundo se tambaleó. «No, esto es un error», exclamó con desesperación, su voz llena de angustia. «Pedro no hizo nada malo. Él es mi alumno, él me salvó». El doctor González se levantó inmediatamente. Sabía que no había tiempo que perder. «Voy a hablar con las autoridades ahora mismo», declaró con la determinación brillando en sus ojos. «Necesitamos aclarar esta situación cuanto antes». Las horas siguientes fueron una mezcla de tensión y espera interminable. Paz fue entrevistada por varias enfermeras y médicos, cada uno tratando de recabar toda la información posible. Al mismo tiempo, el doctor González se puso en contacto con los médicos que habían tratado a Paz en el pasado para obtener sus registros y confirmar su diagnóstico. Finalmente, el doctor González encontró al capitán Méndez en una sala privada del hospital. Sabía que esa conversación era crucial. «Capitán, necesito hablar con usted sobre Pedro», dijo con tono firme y urgente. El capitán Méndez lo miró con rostro impasible, como si estuviera esperando las respuestas con paciencia implacable. «Lo escucho, doctor», respondió con calma, sin revelar nada en su expresión. «Pedro no es un criminal», afirmó el doctor González con convicción en cada palabra. Paz, su profesora de inglés, padece una rara condición médica que afecta su desarrollo físico. Aunque su apariencia pueda engañar, es una mujer adulta completamente desarrollada. El capitán Méndez escuchó en silencio, hojeando los documentos que el doctor le había entregado. Cada página era un paso más hacia la verdad. «Entiendo, doctor», dijo finalmente, cerrando el expediente con cuidado. «Pero aún necesitamos verificar cada detalle antes de tomar una decisión final». El doctor González asintió, sabiendo que aunque habían avanzado, el camino hacia la verdad aún no había terminado. Pero estaba seguro de una cosa: estaban más cerca de liberar a Pedro y pronto todo se aclararía. El doctor González le entregó la carpeta con los documentos médicos al capitán Méndez, consciente de que toda la verdad dependía de esas páginas. «Estos documentos prueban lo que hemos dicho», afirmó con su voz firme pero calmada. El capitán Méndez tomó la carpeta y comenzó a leer cada informe con detenimiento. Su mirada dura fue suavizándose poco a poco a medida que entendía la complejidad de la situación. Finalmente levantó la vista hacia el doctor. «Entiendo, doctor. Aunque es un caso poco común, haremos todo lo posible para aclararlo». Mientras tanto, en la sala de recuperación, Paz abrazaba a su bebé como si fuera su ancla en un mar turbulento. Cada segundo que pasaba sin saber sobre Pedro era una tortura. Sus labios susurraban plegarias, esperando que el caos pronto llegara a su fin. Finalmente la puerta se abrió lentamente y el doctor González entró, dejando escapar una sonrisa que revelaba un alivio profundo. «Paz, tengo buenas noticias», dijo suavemente, sentándose junto a ella. «El capitán Méndez ha revisado los documentos y ha accedido a liberar a Pedro. Seguiremos investigando, pero por ahora todo estará bien». Las lágrimas brotaron de los ojos de Paz, corriendo silenciosas por su rostro. «Gracias, doctor. Gracias por todo». Momentos después, 2 policías escoltaron a Pedro de regreso a la sala. Su rostro aún mostraba signos de tensión, pero en cuanto sus ojos encontraron a Paz y al bebé, toda la preocupación desapareció. «Paz», susurró mientras se acercaba lentamente a la cama. «¿Estás bien?». Paz lo miró, sus ojos reflejaban gratitud y alivio. «Estoy bien, Pedro. Gracias por salvarme». Esa noche, mientras la calma finalmente volvía a sus vidas, Paz sintió que necesitaba liberar el peso que llevaba dentro. «Pedro, ¿te diste cuenta de que mis clases de inglés últimamente no eran como antes?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «Lo siento mucho. Sé que querías aprender rápido para tu trabajo, pero perdí la concentración».
Pedro le sonrió con comprensión. Pensé que era por el embarazo, que estabas cansada. Pero ahora entiendo todo. Paz bajó la mirada mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos. No era solo el embarazo. Estaba agotada por todo lo que había pasado. El hombre que amaba, aquel con quien pensaba casarme, nos abandonó. A mí y a nuestro bebé. Pedro sintió como un nudo se formaba en su garganta. No sabía que Paz había pasado por algo tan doloroso. Su familia nunca me aceptó por mi apariencia y creo que él tampoco quiso enfrentarlo. Me dejó sola, cortó todo contacto como si ni siquiera le importara que llevaba a su hijo en mi vientre. Pedro la miró con tristeza, pero también con admiración. No podía creer cuánta fuerza había demostrado Paz a pesar de todo lo que había sufrido. Paz, no tenía idea de que estabas pasando por algo tan terrible. A mis ojos, tú nunca has sido común. Eres una mujer talentosa, generosa y fuerte. He visto cómo ayudas a los demás y todos te quieren por lo que eres. Pedro vaciló un momento, pero decidió continuar. Yo siempre he sentido algo por ti, Paz. Desde hace tiempo. Pero cuando pensé que ibas a casarte, traté de ocultar mis sentimientos. Si tú me lo permites, me encantaría cuidar de ti y de tu bebé. Los ojos de Paz se llenaron de sorpresa y gratitud. No había imaginado que Pedro sentía algo tan profundo por ella. Así Paz y Pedro se tomaron de la mano y comenzaron un nuevo capítulo juntos, encontrando en el otro la esperanza que tanto había necesitado. Mientras se preparaban para abandonar el hospital, el doctor González y su equipo se aseguraron de que Paz y su bebé recibieron los mejores cuidados posibles. Sabían que su recuperación sería delicada, pero también sabían que no estarían solos en ese camino. El caso de Paz quedó grabado en la memoria del doctor González como uno de los más extraordinarios de su carrera. Aunque el bebé había nacido sano, la fragilidad de Paz y su condición médica la obligaban a permanecer en el hospital un poco más. Pero el doctor también sabía que esta historia no era solo de dificultades. Era una historia de esperanza, de amor inesperado y de fortaleza en los momentos más oscuros. Paz y Pedro no solo habían superado las adversidades, sino que también habían encontrado en medio del caos algo aún más valioso, el uno al otro. Las noticias sobre el caso de Paz se esparcieron por todo el hospital, arrastrando una oleada de curiosidad y empatía entre el personal médico y los pacientes. Su historia no solo sorprendía, sino que también inspiraba. El amor y la entrega incondicional de Pedro hacia Paz y su bebé pronto se convirtieron en tema de conversación recurrente en cada rincón del hospital. Todos los días Pedro permanecía junto a Paz, cuidando de ella y del pequeño Benjamín con una devoción que no podía pasar desapercibida. Incluso las enfermeras, acostumbradas a tratar con todo tipo de pacientes y situaciones, sentían una leve envidia al ver la forma en que Pedro demostraba su amor. «Hoy tenemos avena con miel, jugo de naranja y algunas frutas frescas», anunció la señora Rosa con una sonrisa cálida mientras dejaba la bandeja en la mesa junto a la cama de Paz. «Gracias, señora Rosa», respondió Paz, su voz suave pero cargada de gratitud, mientras intentaba incorporarse lentamente en la cama. La enfermera se inclinó con amabilidad y ajustó las almohadas detrás de Paz para que estuviera más cómoda. «Es lo mínimo que podemos hacer por ti», dijo con una mirada afectuosa. «Tu historia ha tocado el corazón de todos aquí». Justo en ese momento Pedro entró en la habitación con Benjamín en sus brazos. Su rostro se iluminó al ver a Paz, y sin dudarlo se acercó para besar suavemente su frente. «Buenos días, mi amor», dijo Pedro con un tono lleno de ternura. «Benjamín y yo hemos venido a verte». Paz sonrió, sus ojos brillando con amor y gratitud. «Buenos días, Pedro. ¿Cómo está nuestro pequeño?». Pedro acomodó al bebé en sus brazos con una expresión de orgullo inconfundible. «Está fuerte y saludable gracias a ti». La señora Rosa, que había estado observando en silencio, no pudo contener una sonrisa.
Pedro, eres un padre extraordinario. No todos los días vemos a alguien tan comprometido y amoroso. Gracias, señora Rosa, respondió Pedro, mirando a Paz con una devoción clara en su mirada. Haré lo que sea necesario por mi familia. Los días pasaban y la relación entre Pedro y Paz se hacía más fuerte, convirtiéndose en un ejemplo para todos los que estaban en el hospital. Su historia de amor y superación inspiraba conversaciones entre pacientes y personal, quienes no podían evitar admirar la conexión que compartían. Una tarde, mientras Pedro ayudaba a Paz a caminar por los pasillos para fortalecer sus piernas, una anciana llamada Paula se les acercó con una sonrisa amable. «Perdón por interrumpir», dijo Paula con los ojos llenos de ternura, «pero quería decirles que ustedes dos me han conmovido profundamente. El amor y la dedicación que tienen el uno por el otro son realmente hermosos». Paz, apoyada en el brazo de Pedro, devolvió la sonrisa con calidez. «Gracias, Paula. Hemos pasado por mucho juntos, pero estamos felices de tenernos el uno al otro». Paula asintió lentamente, sus ojos brillando con comprensión. «Eso es lo más importante en esta vida. El amor y la familia son los mayores tesoros que tenemos». A medida que pasaban los días, Paz se recuperaba poco a poco, aunque su condición aún requería cuidados continuos. Pedro, fiel a su promesa, se aseguraba de que no le faltara nada. Traía flores frescas cada mañana, leía sus libros favoritos para ella y permanecía a su lado en cada momento. Una tarde, después de una breve caminata, Pedro ayudó a Paz a sentarse nuevamente en la cama. En ese momento, una joven enfermera llamada Lucelia se acercó con una sonrisa tímida y nerviosa. «Perdón por interrumpir», dijo, torciendo las manos por la incomodidad, «pero quería decirte algo, Pedro. Todos aquí hablamos de lo increíble que eres. Tu dedicación y amor son una inspiración para nosotros». Pedro sonrió, sus ojos reflejando humildad y gratitud. Lucelia, la joven enfermera, miró a Pedro con los ojos brillando de admiración. «La manera en la que cuidas a Paz y a tu hijo es realmente extraordinaria. Todos aquí estamos conmovidos por lo que haces». Pedro sonrió, entrelazando suavemente sus dedos con los de Paz. El contacto con ella era su ancla. «Gracias, Lucelia. Solo hago lo que cualquier hombre haría por la mujer que ama». Paz lo miró profundamente, sus ojos llenos de gratitud y amor sincero. «Eres lo mejor que me ha pasado, Pedro. No sé qué haría sin ti». Lucelia se llevó una mano al pecho, claramente emocionada. «Ustedes son una pareja increíble. Espero que pronto puedan recuperarse completamente y vivir la vida que merecen». El amor entre Pedro y Paz no solo tocaba a las enfermeras, sino que también había captado la atención de los médicos. El doctor González, quien seguía de cerca el progreso de Paz, a menudo se detenía para hablar con ellos y observar la evolución de su vínculo. «Pedro, Paz», dijo el doctor González una tarde mientras hojeaba los informes, «realmente me impresiona la forma en que han enfrentado esta situación. El amor y la dedicación que se tienen es admirable y poco común». «Gracias, doctor», respondió Pedro con humildad mientras Paz sonreía a su lado. «Estamos profundamente agradecidos por todo lo que usted y su equipo han hecho por nosotros». El doctor González cerró el expediente con una sonrisa leve. Ayudar a una familia tan fuerte y unida era un honor. «Paz, tu recuperación está progresando bien. Solo necesitamos un poco más de tiempo y cuidados y pronto podrán volver a casa». Las palabras del doctor trajeron un alivio inmenso a Paz y Pedro. Sabían que el camino hacia la recuperación total aún era largo, pero enfrentarían cada día con determinación y el apoyo de quienes los rodeaban. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre el hospital, tiñendo el cielo con tonos dorados y rosados, Paz se acomodó en la cama junto a Pedro con el pequeño Benjamín entre ellos. En ese momento sintió una paz profunda, una gratitud infinita por la vida y por el amor que compartía con su familia. Pedro le acarició suavemente el cabello, su voz baja y cargada de emoción. «Te amo más que a nada en este mundo».
Nada podrá cambiar eso. Paz lo miró, sus ojos llenos de emoción y amor incondicional. Yo también te amo, Pedro. No sabes cuánto agradezco tenerte a mi lado. En ese instante, rodeados por el apoyo del personal del hospital y la calidez del amor que compartían, supieron que sin importar lo que el futuro les deparara, siempre se tendrían el uno al otro. El amor que los unía era más fuerte que cualquier adversidad. Después de semanas de lucha y paciencia, finalmente llegó el día en que Paz, Pedro y Benjamín estaban listos para irse a casa. El sol brillaba intensamente en el cielo, como si celebrara el comienzo de una nueva etapa para su joven familia. Pedro empujaba con cuidado la silla de ruedas de Paz, mientras ella sostenía a Benjamín en sus brazos. Los ojos del bebé se iluminaban con curiosidad, observando el mundo que lo rodeaba por primera vez como si fuera un gran descubrimiento. «Ahora sí, Paz, estamos listos para ir a casa», dijo Pedro con una sonrisa llena de calidez mientras la ayudaba a levantarse de la silla de ruedas. Paz respiró hondo, sintiendo que la libertad finalmente era suya. «Sí, Pedro. Estoy lista para empezar nuestra nueva vida juntos». Con cada paso hacia la salida del hospital, dejaban atrás los momentos difíciles y abrazaban la esperanza de un nuevo comienzo. Por fin, estaban listos para escribir la siguiente página de su historia, una historia de amor, fortaleza y fe en el futuro. «Todo estará bien, lo sé», susurró Pedro, sosteniendo con fuerza la mano de Paz. «Sí, Pedro. Estoy lista». Paz respondió, su voz mezclada entre emoción y alivio. «No veo la hora de comenzar esta nueva etapa con nuestra familia». Cuando cruzaron las puertas del hospital, una multitud de reporteros y fotógrafos los esperaba. Los flashes de las cámaras iluminaban el aire, inmortalizando cada instante de su salida. Los micrófonos se estiraban hacia ellos como manos ansiosas. «Pedro, Paz, ¿cómo se sienten al volver a casa?», gritó un periodista desde la multitud. Pedro miró a Paz y sonrió. Apretó suavemente su mano y con voz firme respondió: «Nos sentimos inmensamente bendecidos y agradecidos. El amor y el apoyo que hemos recibido nos darán la fuerza para enfrentar cualquier cosa». Otro reportero se acercó alzando su micrófono hacia Paz. Paz sonrió con los ojos llenos de gratitud. «Ha sido un camino muy difícil para mí, pero gracias al cuidado de un equipo médico excepcional y al amor incansable de Pedro, lo hemos superado. Estoy profundamente agradecida por el amor y la atención que recibimos». Mientras avanzaban hacia la salida, los reporteros no dejaban de lanzar preguntas, pero Pedro y Paz permanecieron serenos, rodeados de gratitud. Sabían que su historia había dejado una huella profunda en muchas personas, una historia de amor, lucha y redención. Al llegar a casa, la familia comenzó a ajustarse a su nueva vida con entusiasmo. El tiempo pasó rápidamente y Benjamín creció fuerte y saludable, arropado por el amor incondicional de sus padres. La historia de Pedro y Paz se convirtió en una inspiración para muchos, un recordatorio de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. 6 años después, en una tarde de verano tranquila, Pedro y Paz estaban sentados en la terraza de su casa, disfrutando de la brisa cálida mientras observaban a Benjamín jugar en el jardín. El sol, en su ocaso, bañaba el paisaje con una luz dorada que envolvía todo con serenidad. Las risas alegres de su hijo llenaban el aire. Pedro lo observó con orgullo y con una sonrisa traviesa se inclinó hacia Paz. «Mira a nuestro pequeño Paz. Creo que Benjamín ya está listo para tener un hermanito con quien jugar». Paz lo miró con una mezcla de emoción y diversión. «Yo también estaba pensando lo mismo. Cada día a tu lado ha sido un regalo. Me amas con todo tu corazón, sin importar mi apariencia, y eso es algo que no tiene precio. No sé cómo tuve tanta suerte de encontrarte». Pedro apretó con cariño la mano de Paz, mirándola con ternura infinita. «Hemos pasado por mucho, pero cada momento valió la pena. Tenerte a ti y a Benjamín es lo mejor que me ha pasado en la vida».
Los ojos de Paz se llenaron de lágrimas de felicidad. También soy muy afortunada de tenerte, Pedro. Tu amor y apoyo son mi fuerza. No sé qué habría hecho sin ti. Pedro se inclinó hacia ella y con la suavidad de quien atesora cada instante, le dio un beso en la frente. Siempre estaré aquí para ti, Paz. Pase lo que pase, sé que juntos podemos superar cualquier cosa. En ese momento Benjamín corrió hacia ellos, su rostro iluminado por la emoción. «Mamá, papá, miren lo que encontré», exclamó con entusiasmo, mostrando un pequeño insecto que sostenía en su mano. Pedro y Paz estallaron en risas, disfrutando de la pureza y la alegría infantil de su hijo. «Eso es increíble, Benjamín», dijo Pedro acariciando con ternura la cabeza del niño. «Eres un verdadero explorador». Mientras la risa de su hijo resonaba en el aire, Paz y Pedro compartieron una mirada cómplice. Sabían que el camino no siempre sería fácil, pero también sabían que juntos podrían superar cualquier desafío. Con el sol desapareciendo lentamente en el horizonte, la familia permanecía unida en la veranda, envuelta en la cálida serenidad del momento. El aire estaba cargado de una paz profunda y cada segundo compartido era un recordatorio de lo afortunados que eran por estar juntos. Pedro miró a Paz con una sonrisa serena, sus ojos reflejaban la gratitud de haber llegado tan lejos juntos. El futuro nos espera, Paz, y estoy seguro de que juntos podremos superar lo que venga. Paz lo miró, sus ojos brillaban con la misma confianza. El amor que habían construido era un faro que los guiaba hacia un futuro lleno de posibilidades. Sí, Pedro, estoy lista para todo lo que venga. Aprovecharemos cada momento juntos porque cada segundo a tu lado es un regalo. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más relatos inspiradores. Gracias por acompañarnos en este viaje de amor. Nos vemos en el próximo vídeo. Esta historia es un relato profundo y emotivo sobre el poder del amor, la superación personal y la lucha contra los prejuicios. A través de los personajes de Pedro, Paz y su hijo Benjamín, se nos muestra cómo los desafíos más difíciles de la vida pueden ser enfrentados con valentía cuando se tiene el apoyo incondicional de la familia. La trama se desarrolla con una serie de malentendidos y juicios, pero también con momentos de ternura, esperanza y redención. La enfermedad rara de Paz, su lucha por sobrevivir al parto y el amor inquebrantable de Pedro por ella son el corazón de la historia, tocando temas como la aceptación, el sacrificio y la resiliencia. La evolución de la relación entre Pedro y Paz se convierte en un ejemplo inspirador para todos los que los rodean, mostrando que el amor verdadero no conoce barreras ni prejuicios. La narrativa, aunque llena de momentos de angustia, también deja un mensaje claro: el amor tiene el poder de cambiarlo todo y puede superar incluso las adversidades más grandes.